Hermanos, buenos días. ¿Me escuchan, hermanos? No quiero sufrir lo mismo que el hermano Héctor. No, yo no dije la edad, hermano, dije sufrir de la voz. Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué privilegio compartir con ustedes esta mañana la palabra del Señor. Y también, hermanos, bienvenidos nuestros amigos que nos saludan desde las plataformas, ¿verdad? Démosles un aplauso a los que están en la plataforma. ¿Qué dicen ustedes? Y también estamos esperando que pase tiempo ya pronto para que puedan estar con nosotros también, ¿verdad? Que nos podamos regocijar todos juntos. Pues hermanos, realmente en la mañana de hoy felicito a nuestros hermanos de la alabanza. Yo creo que la alabanza, hermanos, no solo alegra el espíritu, el alma, sino tiene un propósito en cada letra. Y realmente yo estaba viendo y pidiéndole al Señor algo que todavía hacía falta para complementar el sermón de esta mañana. Y realmente en el último canto donde dice, Cristo, la historia inolvidable. Y hermanos, de verdad, Cristo es la historia inolvidable. Hermanos, tiene que ser algo de tanto impacto para nuestra vida para que nunca se pueda olvidar ese tiempo de relación con nuestro Señor. Vino a transformar la historia de todo el mundo y lo más importante, hermanos, transformó nuestra propia historia. Pero hermanos, el tiempo del Señor, el tiempo en que Cristo nace y nace en nuestra vida, nace en este mundo, es la historia inolvidable. Pero fíjense, hermanos, que Cristo tiene esa historia inolvidable porque tenía un propósito claro y perfecto de lo que Él iba a hacer su vida en esta tierra. Él tenía un propósito claro y perfecto de cuál era su misión en esta tierra. Y toda su misión, hermanos, era buscarlo a usted y a mí para nuestra salvación. Y damos gloria a Dios, hermanos, porque fuimos alcanzados en esa salvación. El propósito divino del Señor se cumple y por eso, hermanos, su historia se vuelve inolvidable. Pero hermanos, así como Cristo vino y su historia es inolvidable, ahora la consulta y la pregunta aquí es, ¿qué pasa con mi propia vida? Porque tenemos un ejemplo perfecto y el ejemplo perfecto es Cristo. Pero hermanos, ¿qué pasa con nuestra propia vida? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué historia se va a contar de nosotros? Yo no sé si se han puesto a pensar, hermanos. Los abuelitos cuentan una historia que los nietos van a recordar. Los hijos cuentan otra historia. Pero hermanos, nosotros los que ya hemos venido a Cristo Jesús, ¿qué historia le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a todas, hermanos, nuestras comunidades? Es interesante ver, hermanos, cómo una historia inolvidable no tiene mucho eco, hermanos. Tal vez me ayudan o soy yo el que estoy oyendo. ¿Me oyen bien, hermanos? Sí, perfecto. Entonces, hermanos, estamos llegando a una época muy interesante. ¿A todos nos gusta la Navidad, sí o no? Nos encanta, ¿verdad? ¿Les gusta el adorno? Sí, ¿verdad, hermanos? Yo creo que fue el domingo pasado lo pusieron, ¿verdad? O este. Pero hermanos, yo no pude venir, pero miren qué bonito se mira. Los felicito. Alegra. Pero hermanos, nosotros venimos también de otra fiesta. Acaba de pasar el aniversario, ¿sí o no? Sí. Y fíjense, hermanos, que cada etapa tiene una historia que contar. Y venimos de celebrar un aniversario donde podemos ver todos los avances, cómo hemos alcanzado, qué hemos hecho. También hay que evaluar lo que no hemos hecho. Ahora entramos a la Navidad, hermanos, es un tiempo de esperanza, de amor, de sentimiento, donde también debemos de evaluar nuestra propia vida. Y también viene un año nuevo, ¿verdad? Donde nos empezamos a poner objetivos, metas, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a ir al culto, y empezamos a hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque es la esperanza de un año nuevo. Y empezamos a pensar en los objetivos que nosotros queremos para nuestra vida. Pero quiero contarles, hermanos, que el Señor tiene un propósito divino y un objetivo divino para su propia vida como para la mía.
Pero tenemos que descubrirlos, hermanos. A través del tiempo vamos a irlo descubriendo porque necesitamos que nuestra historia, hermanos, también sea contada para nuestra familia. ¿Cómo van a recordarnos nuestros hijos o nuestros nietos? Pero eso, hermanos, depende hoy de las decisiones que usted tome. ¿Cómo lo va a recordar su hijo o su nieto? Depende de las acciones que usted haga hoy. Y hermanos, debemos de trabajar para que la eternidad sea algo normal en el corazón de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pero hermanos, el tema de hoy se va a tratar acerca del objetivo perfecto. Del objetivo perfecto. No perfecto, hermanos, como humanos, sino en la decisión perfecta que Dios tiene un plan específico para su propia vida como para la mía. Y hermanos, Dios quiere darnos muchas cosas porque nosotros a veces dudamos, hermanos, del propósito para el cual Dios nos ha llamado. A veces nosotros mismos nos alejamos del Señor y perdemos nuestro propósito. Pero ¿saben qué es lo hermoso, hermanos? Que el Señor siempre tiene extendida su mano para regresarnos a ese propósito. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos equivocamos? ¿Cuántos de nosotros no pecamos? ¿Cuántos de nosotros no nos alejamos del Señor? Pero ¿saben qué es lo hermoso del Señor? Que si somos sus hijos, Él siempre extiende su mano para perdonarnos. Y no solo nos perdona, sino nos vuelve a restaurar como hijos. Y eso, hermanos, es un privilegio que solo tenemos en Cristo Jesús. Y lo hace con un solo propósito, de poder ayudarnos a entender cuál es el objetivo de nuestra propia vida. No importando la edad, hermanos. Los niños tienen un propósito. Los jóvenes tienen un propósito. Hoy me encantó ver a Brandon. ¿Dónde anda Brandon? Ahí está sentado. De verdad, hermanos, de verlo ahí, me alegra. Es un joven, hermanos, que puede dar mucho para el Señor. Pero ¿cuántos jóvenes, cuántos adultos hay que, hermanos, necesitan contar una historia diferente para honrar el objetivo divino que Dios tiene para nuestra vida? Y Pablo en Hechos, hermanos, Hechos 20:24, tiene un texto y es muy interesante que lo podamos ver. Dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, Pablo está escribiendo aquí un hecho que es necesario que nosotros lo podamos recapacitar y pensar. Pero de ninguna cosa hago caso. Cuando nosotros tenemos un propósito claro, un propósito divino, hermanos, nosotros debemos de estar dependiendo totalmente del Señor. Por eso es que Pablo aquí dice: pero de ninguna cosa hago caso. Yo me enfoco, ¿dónde? En la palabra. ¿Qué me enfoco? En la palabra. ¿Qué hago? Lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque Pablo entendía cuál era su propósito de vida. Y el propósito de vida, hermanos, no puede salirse de lo que la palabra de Dios enseña. El hermano Héctor leyó, ¿verdad? ¿Se recuerdan la palabra que dice? Escrita. Hermanos, esta palabra tiene poder por sí sola. A veces nosotros, hermanos, como humanos, nos hacemos de los oídos sordos, pero la palabra tiene su propio poder. La palabra nos redarguye. La palabra tiene que, hermanos, hacer efecto en nuestra vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo: miren, pero de ninguna otra cosa hago caso. Hago caso de la palabra de Dios. ¿Con tal de qué? De cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Pero hermanos, a veces nosotros somos tardos para escuchar la palabra del Señor. Primero queremos hacer lo que nosotros queremos y de último dejamos el propósito divino. Pero en Cristo Jesús, hermanos, las cosas tienen que cambiar. La palabra del Señor dice: mas ya no vivo yo, mas ahora ¿quién vive en mí? Cristo. Ahora tenemos que reflejar ese carácter de aquel que nos llamó. Y hermanos, es interesante y todo este texto es muy bonito si lo pudiéramos
desarmar palabra por palabra, pero dice, ni estimo preciosa mi vida, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Miren, hermanos, para Pablo ya no había otra cosa importante. La vida totalmente le pertenecía al Señor. La vida de Pablo, lo que está diciendo ahí es, toda mi vida le pertenece al Señor. Ahora, cuando estamos, hermanos, involucrados y teniendo esa fe total en el Señor, vamos a terminar nuestra vida con gozo. Miren, hermanos, nosotros tuvimos ahorita la oportunidad de tener un grupo, estuvimos viajando hasta el Store en Izabal. Hermanos, el trabajo fue duro, hubieron accidentes y de último tuvimos una cola desde el rancho hasta Hualán. Hermanos, eran 40 y pico de kilómetros de cola, 4 horas de cola, los carros pasaban, otros accidentes. Y miren el Señor cómo cuida, cómo nos libra, trae un enfermo. Pero miren, el Señor va actuando en cada cosita tan sencilla que hasta hubo un momento como a las 8 y pico de la noche, llevamos 4 horas de cola, muy cansados, todo estaba complicado. Y estábamos orándole al Señor y Señor, ¿cómo vas a obrar? Y miren, hermanos, aparece un motorista de la nada diciendo, miren señores, esto no se va a abrir hasta mañana porque hay muertos. Entonces mejor lleguen hasta aquí, nos da todas las direcciones, hermanos, y nos saca como 5 kilómetros arriba del rancho. Ahora el Señor cómo cuida hasta los más pequeños detalles, siempre y cuando, hermanos, estemos cumpliendo el propósito divino. Hermanos, en cosas tan sencillas. En cosas tan sencillas el Señor va a mostrar su propósito. Pero necesitamos entender lo que dice Pablo. Mi vida le pertenece enteramente a Él. Y hermanos, el Señor quiere que sus vidas dependan de Él. ¿Ustedes quieren que Dios actúe en su vida? Sí, ¿verdad? Queremos que Dios actúe en nuestra vida. Pero hermanos, necesitamos depender de quien da la vida. Y a veces eso es difícil, hermanos. Y dice, y termina Pablo, dice, con gozo, con alegría. Hermanos, así debe ser nuestra vida. ¿Pueden haber problemas? Sí. ¿Pueden haber situaciones difíciles? Sí. Pero con gozo. Porque, hermanos, eso es la historia del Señor. Fíjense que el Señor tenía su meta clara y Él sabía que iba a morir en la cruz. No era una muerte bonita, pero aún así lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Y en el amor, hermanos, hay gozo. En el amor hay gozo. Debemos de estar listos, hermanos, para practicar estas cosas para poder alcanzar el objetivo perfecto. Y al final, Pablo dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. O sea, todo su objetivo al final no solo era cumplir la palabra, demostrar que su vida le pertenecía al Señor, sino dar testimonio de aquel que puede dar vida y vida eterna y que fue crucificado en una cruz por usted y por mí. Hermanos, necesitamos preparar nuestra vida. Estamos en tiempo de estar pensando en nuevos objetivos, cosas nuevas que queremos alcanzar y todo eso es bueno, pero muchas de las cosas, hermanos, son pasajeras. Pero si pensamos en lo eterno y en la palabra del Señor, hermanos, estamos pensando en el objetivo perfecto de lo que Dios quiere para su vida y para mi vida. Cuando miramos todo esto, hermanos, estamos viendo que tenemos un mundo que está cambiando constantemente. Y lo hemos experimentado más ahora en la pandemia, ¿sí o no? Todo cambia. Y todo cambia, es una noticia nueva, y hay otra noticia, y hay otra noticia, y cuando sentimos hay otra cepa, y cuando sentimos hay otra variante. Y hermanos, el mundo está cambiando de tal manera que asusta a la sociedad. Miren cómo estamos todos aquí, tapaditos, ¿verdad? No queremos enfermar y hacemos bien.
Pero hermanos, hay un mundo que está cambiando. ¿Y saben quién no cambia? Cristo. Cristo es la esperanza fiel siempre. Entonces, hermanos, tenemos que estar preparados para eso. Vivimos en un mundo enteramente conectado. ¿Se han dado cuenta? ¿Todos cómo están? Conectados. ¿Están comiendo y qué están haciendo? Conectados. ¿Y qué están haciendo? Respondiendo. ¿Y qué están pidiendo? Un like. Y subimos una foto, ¿por qué queremos? Un like. O sea, toda la gente, hermanos, conoce la vida ahora de todos. Si alguien quiere saber de alguien, lo único que hace es buscarlo. A ello le aparece una foto, le cuenta la historia, sabe dónde anda, qué comió, qué desayunó, con quién anduvo. Ahí va todo, hermano. Pero vivimos en un mundo totalmente conectado. Pero hermanos, es tan triste que nosotros estamos desconectados del Señor. Todos conectados, hermanos. Hasta esfuerzo extra, hasta 10 quetzales, no importa la tarjeta, pero lo importante es estar conectado. El nene tiene que tener sus 10 quetzales para estar conectado por las tareas. Pero hermanos, estamos desconectados totalmente del Señor. A veces, hermanos, se nos olvida. Se nos olvida leer la palabra, se nos olvida leer. ¿Sí? Los devocionales en casa, hermanos, se han perdido. Ustedes ya no sientan a la familia y los ponen a leer, pero necesitamos cambios, necesitamos un propósito. Pero hermanos, si nos alejamos de lo que Pablo dice de la palabra, estamos, hermanos, en grandes riesgos. Y después, hermanos, no podemos culpar al Señor de lo que Él hizo. Él ya cumplió su propósito. Ahora nosotros, hermanos, debemos de cumplir el propósito para el cual fuimos llamados. Pero, hermanos, en base a su palabra. Hermanos, necesitamos y vivimos en un mundo donde la tecnología, hermanos, nos asusta. Miren, todas las plataformas son una bendición para conectarnos, sí. ¿Sí? Pero hermanos, todos nuestros jóvenes, los adultos, están a un clic de tener su mente en donde no debe estar. Y no tenemos el control, hermanos. Y el único que puede dar control es Cristo. Entonces, hermanos, vivimos en un mundo que está cambiando, que está haciendo cosas que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Nos habla de tolerancia, donde los cristianos deberíamos de tener posturas claras, donde debemos de ser tolerantes. No es cierto, hermanos. Somos llamados a mantener lo que la palabra del Señor dice. Y si por eso, hermanos, tenemos que sufrir, el Señor sabrá cómo cuidarnos. Pero, hermanos, eso ayuda a que cumplamos nuestro propósito de vida. El propósito que usted tiene y que yo tengo debe estar sujeto al propósito divino en Cristo Jesús. Y, hermanos, es un reto. Es algo difícil, no es tan fácil. Vencer el yo es algo tan difícil. Pero cuando nosotros lo hacemos, viene como dice Pablo, y terminar mi carrera ¿con qué? Con gozo. Yo no sé cuántos quieren terminar su carrera con gozo, hermanos, pero yo creo que bien vale la pena poder terminar nuestro tiempo en esta tierra con gozo y con alegría de haber hecho lo que el Señor quería que hiciéramos. Pues, hermanos, hay 3 aspectos del objetivo de Dios que yo quiero que aprendamos esta mañana. 3 pequeños aspectos que nos ayudan a cumplir el objetivo divino de Dios para nuestra propia vida. El primer objetivo, hermanos, de lo que queremos hablar en este aspecto es: Cristo quiere que continuemos con su misión. Cristo quiere que continuemos con su misión. ¿Se recuerdan de Mateo 28? ¿Qué dice? Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos. Hermanos, el Señor vino un día, predicó la palabra, nosotros logramos escuchar y venimos a los pies del Señor. Y gloria a Dios, hermanos, porque lo hicimos. Pero no se queda ahí, hermanos. Empieza una responsabilidad.
Y la responsabilidad, hermanos, para cumplir el propósito divino en el Señor, dice, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. Fíjense, hermanos, que no nos está hablando solo de evangelizar, ni solo de comprometer al pastor, ni a los diáconos, ni a los misioneros. No, 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 no. Está hablando de una responsabilidad universal del cristiano donde usted y yo tenemos que cumplir la misión del Señor. Ya no solo es venir a los pies del Señor, sino entender nuestra responsabilidad y que dice salir. Hermanos, tenemos buenas nuevas de salvación. Tenemos noticias, hermanos, que transforman la vida. Tenemos noticias que pueden cambiar la esperanza de los que están allá afuera. Pero hermanos, necesitamos ir. A veces, hermanos, nosotros nos cuesta salir. Con este grupo que vino estuvimos hablando porque venían varios muchachos y otros pastores, pero estuvimos hablando del llamado del Señor. Y hermanos, el Señor los llama desde su posición. Ni siquiera tenemos que pensar en, hermanos, en irnos al otro lado del mundo, ni hacer cosas extraordinarias. No, no, no. Donde usted está, en su posición donde usted está, en el trabajo que usted está, desde la casa donde usted está, desde el colegio donde está, no importa dónde está ni qué hace, el Señor quiere usarlo. Porque fíjense que para ir y contar las buenas nuevas de lo que Él hizo por mí, no necesitamos otra cosa, hermanos. Y eso es cumplir el propósito divino. Cristo quiere que continuemos con su misión. Él vino, Él ya lo hizo. ¿Sí? ¿Se recuerdan del canto? De tierra de Palestina, la tierra en que Él anduvo y predicó, dice, ¿a cuántos? A miles. Él ya lo hizo, hermanos. Ese es el propósito. De ir y rescatar y hacer discípulos. Fue lo primero que Él hizo. Él antes de cualquier otra cosa que hizo, llamó para hacer ¿qué? Discípulos. Para entregarles ¿qué? Un mensaje. Ese mensaje, hermanos, ya está grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora ya lo tenemos, somos llamados a continuar con la misión que Él nos ha dado. Y no importa dónde, hermanos, podemos trabajar con niños, con adultos, podemos trabajar, hermanos, dando abrazos, podemos trabajar. Hoy está nuestra hermana Guille cuando yo entré allá y hermanos, uno se queda, ¿verdad? O da el abrazo o da el... Pero hermanos, se siente rico ahí, hermana Claudia está dando abrazos y son gratis. Hermanos, se siente rico. Y hay muchos hermanos que necesitan o necesitamos de un abrazo. ¿Se han dado cuenta? Y pregunten. Hoy hay mucha gente, hermanos, aquí mismo puede haber, o en la plataforma, de que tal vez les hace falta un abrazo. Pero hermanos, nosotros, los que tenemos esa diferencia en nuestro corazón, que es Cristo Jesús, somos llamados a continuar con la misión de Cristo. Ese es un aspecto tan importante para que cumplamos nuestro propósito, hermano. No podemos pensar en cumplir el propósito de Dios si no vamos y no enseñamos. Fíjense que el Señor no está tan preocupado por cuántas manos se levantan ni cuántos convertidos. El Señor quiere que todos, dice, procedan al arrepentimiento. Pero está más preocupado, hermanos, porque ustedes vayan, agarren a alguien de la mano y le vayan enseñando cómo es la vida en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, vayan y hagan discípulos. El Señor está animando. Segundo, hermanos, segundo punto que quiero ver, segundo aspecto, dice, debemos de entender que es un privilegio maravilloso. El propósito divino, hermanos, en el Señor, para alcanzar nuestro objetivo, debemos de entender que es un privilegio maravilloso el anunciar las buenas nuevas. Fíjense, hermanos, que es interesante. Dice que hasta los mismos ángeles quieren venir y predicar. Ellos lo quieren hacer. Pero el Señor, ¿qué les dice? ¿De quién es el privilegio, hermanos? Es nuestro. Pero a veces, hermanos, como decía la abuelita, ¿nos entra dónde? Y nos sale.
Pero hermanos, es tan interesante cómo nos van a recordar nuestros hijos. Porque si nunca lo ven hacerlo en nosotros, estén ustedes totalmente seguros que nunca lo van a hacer porque nunca lo vieron de sus papás. Es imposible, hermanos. Fíjense que a veces nosotros de las escuelas demandamos que nos los manden educados, bien portados, y no los queremos corregir nosotros en la casa, hermanos. Pero sí le llamamos a la maestra para decirle, mire y que haga. Pero hermanos, la primera escuela es nuestra propia casa. No hay otra. No podemos reclamarle a un tercero lo que nosotros debimos de hacer por nuestros hijos. Y la vida espiritual y el propósito de nuestros hijos también va a depender, hermanos, del testimonio de que los miren hacer a nosotros. Si nosotros no oramos, pero si le decimos orá, lee la Biblia, pues si nosotros nunca la leemos. Todavía venimos al culto y preguntamos dónde está la Biblia. Y si no le hacemos todavía. Entonces, hermanos, debemos de entender que realmente cumplir el propósito divino es algo maravilloso, hermanos, que debemos de estarlo haciendo constantemente para que nuestras siguientes generaciones, hermanos, también lo aprendan y tengan pasión por hacerlo. Porque, hermanos, se nos ha olvidado la pasión por Cristo. Ser cristiano se convierte hasta en una medallita, ¿verdad? Somos importantes, somos cristianos. Pero vivirlo, hermanos, es difícil. Pero necesitamos entender que ese privilegio, hermanos, es un privilegio muy, muy grande. Dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, cada vez que leamos un texto de esos donde Dios se está refiriendo a cómo Él puede nombrarnos por las acciones que nosotros hacemos en su reino, hermanos, deberíamos estar gozosos. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero como está escrito, o sea, si no van, pero el que va, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, somos dichosos delante de los ojos del Señor, el que se toma el tiempo, el que se levanta, el que va, el que invierte, el que pone, el que ayuda en la obra del Señor, hermanos, dice, buen siervo, cuán hermosos son sus pies. Pero hermanos, es un detalle para que otros también lo hagan. No solo es para que aplaudamos a otros, ¿verdad? No, es para que yo lo haga. Porque la responsabilidad del propósito divino, hermanos, del Señor en su palabra, no está hablando a terceros, me está hablando a quién, a mí. El evangelio es una relación personal con Cristo. Pero hermanos, es muy importante nuestro testimonio. Si no lo miran, hermanos, vamos a sufrir. Si nuestra familia no está viendo ese testimonio de lo que nosotros creemos, como dice Pablo, que él cree lo que está aquí, vive lo que está aquí, depende totalmente del Señor, hermanos, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestra iglesia va a sufrir, tarde o temprano. Pero no importa, hermanos, que venga el sufrimiento, si estamos agarrados de la mano del Señor y hay una dependencia total al Señor, el Señor siempre dice nos va a cuidar y va a dar ciertos frutos para los hijos del Señor, que es gozo, paz, paciencia, benignidad. Miren, hermanos, da un listado en medio de cualquier situación por mala que sea. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo su propósito. Y no somos perfectos, hermanos. El llamado de Él es perfecto. Pero cualquier cosa, hermanos, de nuestras imperfecciones, Dios ya no lo mira, no nos mira a nosotros mismos, nos mira a través de ¿quién? De Cristo. Entonces, hermanos, el propósito divino tiene que ver, hermanos, con que Cristo quiere que continuemos con la misión de lo que Él hizo.
Y también tiene que ver con que debemos de entender que es un privilegio maravilloso anunciar el Evangelio del Señor. Y un tercer punto, hermanos, tiene que ver con que tiene un propósito eterno. El propósito divino, hermanos, tiene que ver con la eternidad. Cualquier cosa que nosotros pensemos, hagamos, digamos, tiene cierto tiempo de vida. Por más propósitos que hagamos, hermanos, hay un día en que nuestras horas se van a acabar, hasta ahí llegamos. No podemos hacer más. Pero cuando entendemos el propósito divino, nuestra mirada, hermanos, no está aquí. Nuestra mirada, ¿dónde está? Con el Señor. Pero, hermanos, ese es un regalo que ahora nosotros tenemos. Fíjense que en este tiempo de mortandad, de sufrimiento, hermanos, ser cristiano es ganancia. Uno sabe, no importa qué pase, uno sabe dónde va a abrir sus ojos. Eso es una esperanza, hermanos, preciosa y divina que el Señor nos regala. Porque morir, hermanos, sin esperanza es triste, pero morir en Cristo Jesús está lleno de esperanza nuestra vida. Pero, hermanos, debemos de entender que esto tiene un significado, un propósito eterno. En Proverbios 11:30, hermanos, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Miren, hermanos, otra vez, el propósito divino del Señor es que dice: vayan y ganen almas. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, que avisarles de que el que no cree en Cristo, hermanos, si hay un sufrimiento. Se vende un evangelio muy barato, hermanos. Se está vendiendo un evangelio de vengamos al culto, estemos, demos ofrenda, volvamos a la casa, pequemos, regresemos y estamos tranquilos la otra semana. Pero eso no es cierto, hermanos. Vivir el evangelio es una lucha constante en su propia vida como en la vida de iglesia. Es un reto, hermanos. Ser cristiano es totalmente un reto. ¿Cuántos de ustedes no se enfrentan a situaciones difíciles todos los días? ¿Cuántas tentaciones no hay todos los días? Y en medio de todas esas situaciones tenemos que mostrarnos constantemente como hijos del Señor. Hasta se nos ha vendido una idea falsa, ¿verdad? Que tenemos una vida secular y la vida cristiana. No es cierto. Nosotros somos 100% una vida cristiana. Donde usted va, representa a Cristo. Si usted miente, Cristo lo está viendo. Si usted roba, Cristo lo está viendo. Si usted hace lo que no debe, Cristo lo está viendo. Hermanos, en todo lugar debemos de pensar siempre en el propósito divino, como lo hizo Pablo. Ya no soy yo, es Él el que vive en mí. Ya no hago lo que yo quiero. Dice, hago lo que la palabra del Señor dice. Pablo hasta dice, yo queriendo hacer lo bueno que hago, lo malo, porque somos llamados. Pero en el contexto es sujetar nuestra vida a lo que la palabra del Señor dice. Porque, hermanos, entonces vamos a tener realmente bendición para nuestra vida. Cuando tenemos que ver que este propósito tiene que ver con lo eterno, hermanos, también tenemos que ponernos a pensar que hay un tiempo en el cual podemos hablar del Señor. Va a haber un tiempo, hermanos, en que ya no se va a hablar del Señor. Y el mismo Señor Jesús lo dijo, y los quiero llevar a Juan, Evangelio según San Juan, en Juan 9, versículo 4. Miren lo que ahí dice el Señor Jesús hablando. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie pueda trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz
soy del mundo. Este tiempo, hermanos, también se va a acabar. Y el tiempo de poder enseñar del amor de Dios, hermanos, tiene fecha de caducidad. Ya no, hermanos. Entonces tiene que ver con un propósito eterno. Fíjense que nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de llevarlos a la vida eterna o de una condenación eterna. Y mucho va a depender solo de lo que nosotros digamos o hagamos. En cosas tan sencillas, hermanos. Pero debemos de aprender a cumplir el propósito divino por el cual el Señor nos llamó. Ya no solo nos llamó, dice que ahora nos da el privilegio de ¿qué? De que vayamos. Pero siempre, hermanos, entendiendo del propósito divino. Que tiene, hermanos, que ver con el futuro eterno de la humanidad. Y hermanos, gloria a Dios porque nosotros tenemos esa vida eterna. Pero el reto, hermanos, no solo somos nosotros. ¿Cuántos de nuestra familia aún no conocen del Señor? Todavía hay un reto grande, hermanos. ¿Cuánta gente de nuestra comunidad no conoce del Señor? Pero hermanos, usted y yo somos llamados a cumplir ese propósito antes que llegue el día en que ya no podamos hacerlo. Hermanos, es un reto totalmente lo que el Señor quiere para nuestra vida. Puede ser, hermanos, que hay algo que estemos haciendo mal, pero ¿saben qué es lo precioso? Que el Señor nos da la oportunidad de rectificar cualquier cosa que estemos haciendo mal. No importa cuál cosa, no importa la situación, el Señor siempre es un Dios de oportunidad mientras la luz de Cristo esté sobre este mundo. Acabándose la luz, hermanos, las oportunidades se acaban. Así es que mientras que haya tiempo, sirvámosle. Y sirvámosle con amor, con pasión, con entrega, con todo lo que tenemos, hermanos. Si todo lo que tenemos le pertenece a Él, ¿sí o no? Sí. Entonces, hermanos, es un reto realmente el que podamos cumplir con el propósito divino. Dice el Señor aquí, hermanos, quiero que en 2 Timoteo, Pablo le está hablando a Timoteo y le da una recomendación final. Le está mandando a proclamar, pero le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hermanos, hagamos caso al consejo de Pablo a Timoteo. Vayamos, hermanos, hagámoslo. Te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación del reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina. Cuando Pablo le está diciendo esto a Timoteo, hermanos, le está dando autoridad. Y hermanos, cuando venimos a los pies del Señor, el Señor nos da la misma autoridad a usted y a mí para que vayamos y prediquemos del Señor. Hermanos, estamos a vísperas de un nuevo año. Que realmente este nuevo año, hermanos, pensemos en un propósito divino. No que descuidemos nuestros propósitos, no que dejemos de esforzarnos. No, estamos hablando de eso. Sino que de que cuidemos nuestra salvación. Y de que le enseñemos al mundo de que Cristo está y que quiere alcanzarlos. Inclinemos nuestra cabeza, hermanos, vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día precioso que tú nos das. Gracias por poder compartir aquí en tu casa. Gracias por mis hermanos, Señor, que se hicieron presentes. Gracias por todos nuestros hermanos y amigos que nos miran a través de las plataformas. Pero te damos muchas gracias, Señor, por esa salvación tan grande
que podemos gozar en tu Hijo, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias porque vino a esta tierra con un propósito. Y gracias, Señor, porque ese propósito era alcanzarme a mí y a mis hermanos. Señor, te rogamos, Padre Celestial, que el propósito de vida que tú tienes para cada uno de mis hermanos, Señor, tú lo cumplas. Que lo cumplas con libertad, con amor, Señor, y que mis hermanos tengan corazones dispuestos para ser obedientes a tu palabra. Señor, tú mejor que nadie conoces el corazón de cada uno de nosotros. Tú mejor conoces, Señor, mejor que nadie conoces, Señor, nuestras debilidades, de la forma en que te ofendemos. Pero, Señor, te rogamos de que tú perdones nuestros pecados, perdones nuestras ofensas y, Señor, nos pongas al frente de la batalla para hacer, Señor, cumplir el propósito divino en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y que nos des sabiduría, inteligencia, prudencia, Señor, para poder hablar de ti. Hay mucha gente, Señor, que está muriendo sin ti, pero necesitan escuchar tu palabra. Y nosotros tenemos una responsabilidad, Señor, contigo, de poder anunciar lo bueno, maravilloso, grande y eterno que tú eres, Señor. Cuida de mis hermanos, cuida de sus vidas, cuida de sus propósitos, Señor. Pero, Señor, lo más importante es que, Señor, tengan un propósito divino para que puedan gozarse en ti, Señor, en todo momento. Gracias por este tiempo precioso. Que tu palabra haga efecto según la necesidad en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar de tu palabra. Señor, bendice nuestro regreso a casa, bendice a mis hermanos, sus familias, sus necesidades, Señor. Obra de una manera especial, Padre Celestial. Y, Señor, ayuda a que podamos demostrarle a otros también nuestro amor cristiano. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén.